Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Precioso de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, te damos muchas gracias por darnos la bendición, el privilegio, Señor, de comenzar este nuevo día en tu presencia, Señor. Gracias porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias porque nos permites una vez más, Señor, presentar nuestras vidas, nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Es el culto racional que nosotros te podemos ofrecer a ti, Señor. Gracias por las voces de todos aquellos que día a día se unen a nuestra voz con el único propósito y sentido, Señor, de darle cada día, Señor, el valor a la vida, Señor. El valor, Señor, oh Dios del cielo, a las bendiciones que tú día a día derramas sobre nosotros. Doy gracias por todos aquellos que se unen, Señor, en esta sintonía espiritual y que cada mañana, Señor, te presentan, Señor, con gozo, con alegría en sus corazones, esperando, Señor, expectantes de tu palabra, de lo que tú nos enseñas, de lo que tú nos quieres instruir, Señor. Gracias, Dios, por todos los que nos siguen a través de estas benditas plataformas, Señor, oh Dios del cielo, a través de la plataforma Teams, a través de Facebook y a través de YouTube, Señor. Gracias por estos canales de bendición, Señor, a través de los cuales nos permite llegar a tantos lugares, Dios del cielo, con el mensaje inspirador de la Biblia, Señor. Nosotros te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te pedimos, Santo Espíritu de Dios, continúes hablándonos, edificándonos, llevándonos a comprender cada día, Señor, la altura, la anchura, la profundidad de tu gran amor, bendito Dios del cielo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Bien, familia, muy buenos días de nuevo a todos, saludándoles en esta mañana ya de regreso aquí en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Un saludo muy especial para toda la gente que está allí en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Washington DC, en Colombia, por supuesto, nuestra tierra bendita de Colombia, el Ecuador, Perú y bueno, todos los lugares donde cada día pues nos escriben, nos mandan sus comentarios, peticiones, así que bienvenidos una vez más a nuestro tiempo devocional, Cita con Jesús. Bueno, esta mañana vamos a continuar hablando pues del ayuno. Estamos ya en el día 26 del mes de enero. Estamos ya prácticamente a 5 días de terminar el mes, terminar también nuestro ayuno de 21 días. Hemos iniciado pues con el propósito de estar más cerca al corazón de Dios, de poder comprender el plan maravilloso de Él para nuestras vidas. Así que en esta mañana pues vamos a continuar hablando pues de este importante ayuno, el ayuno de Daniel. Había hecho yo una introducción bien importante acerca de lo que representa pues este ayuno. El ayuno de Daniel, que hablamos de que inicialmente Daniel hizo un ayuno de 10 días. Recordemos que
había como una especie de concurso, ¿no? Donde todos los jóvenes que habían sido llevados cautivos al imperio de Babilonia fueron sometidos a una prueba, ¿no? A una prueba donde ellos tenían que comer de la comida del banquete del rey durante 10 días. Y al final de esos 10 días ellos tenían que presentarse ante el rey para ser encuestados, para ser entrevistados, para ser probados con una serie de preguntas, con una serie de situaciones. Y recordemos que Daniel y sus tres amigos resolvieron ayunar, resolvieron en primer lugar no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque ellos sabían que esa comida, esa carne, sobre todo de esos animales, esos animales habían sido consagrados a esas deidades, a esos dioses paganos. Y Daniel, en su temor santo y reverente a Dios, pues determinó no hacerlo. En cambio, pidió que le dieran agua y legumbres. Y esa fue la dieta de Daniel, bueno, digamos, la dieta como tal de Daniel durante 10 días de él y sus tres amigos. Al final de esa prueba de 10 días, se presentan ellos ante la corte del rey y fueron sometidos a muchas preguntas, a muchas interrogantes, y que hablaba de muchas cuestiones. Y dice que Daniel y sus tres amigos parecieron mucho mejor que los jóvenes que se sentaban todos los días y comían de la comida del rey. Dice que los fueron hallados 10 veces mejores, ¿sí? Más preparados, más sabios que aún no solamente los otros jóvenes, sino que fueron comparados con los sabios, con los magos, con los hechiceros, con las personas de la corte del rey. Y entonces eso llamó la atención, claro, por supuesto, llamó mucho la atención al rey, e inmediatamente ellos fueron incorporados a la corte del rey como consejeros y como sabios. Recordemos que Daniel llegó a ser el primer ministro de ese imperio porque estuvo durante el reinado de Ciro y estuvo durante 2 reinados. Estuvo allí Daniel como asesor, como ministro de gobierno, asesorando y ayudando, pues digámoslo así, al rey en sus decisiones. Daniel, recordemos que era un joven que había sido llevado cautivo pues a este lugar. Encontramos también que Daniel, a pesar de su juventud, tenía muy firmes sus convicciones. Firmes sus convicciones. Qué importante y qué tiene que ver, preguntaríamos, la firmeza y las convicciones de Daniel con el ayuno. Bueno, es muy importante entender que el ayuno no es simplemente abstenerse de alimentos, no solamente es abstenerse de comidas, sino que entender que vamos a reemplazar esa comida física por la comida espiritual, por estar más cerca al corazón de Dios, por estar más atento a la palabra que el Señor nos puede estar manifestando, para poder estar más cerca a Dios y poderle preguntar sobre situaciones que podemos estar viviendo. Recordemos que es muy importante proponerse, es decir, el ayuno tiene que ser con un propósito. Y dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Con qué nos podemos contaminar nosotros y con qué se contamina el cristiano? Bueno, con el mundo, con las cosas del mundo, ¿sí? Y entonces él se apartó de esas cosas, es apartarse de esas cosas que cotidianamente nos envuelven, nos entretienen, ¿cierto? Para poder concentrarnos, poder enfocarnos en Dios, en su palabra, en su voluntad, preguntar por los planes que Él tiene para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra ciudad, para nuestro país y finalmente para el mundo.
Entonces, él dice que propuso en su corazón, ¿sí? Propuso, es decir, es que proponerse. Cuando nos proponemos de pronto a emprender un ayuno, tiene que ser con un propósito. No es hacer un ayuno por hacerlo, porque está programado, porque está dentro del programa de la iglesia, está programado un ayuno. Entonces todo el mundo comienza a hacer el ayuno. No, tiene que haber un propósito, tiene que haber un motivo, una razón. Y encontramos en la Biblia los ayunos que diferentes personas realizaron. Estuvimos hablando de los ejemplos de personajes de la Biblia que estuvieron ayunando. Ellos ayunaron con un propósito. Tenían situaciones, a veces situaciones definitivas, situaciones muy complejas que ellos tenían que resolver. Muchos de ellos estuvieron en peligro, como la reina Esther. Recuerde que había una amenaza sobre el imperio, sobre el pueblo judío que iba a ser exterminado. Y era una situación de vida o muerte. Recordemos, por ejemplo, el ayuno en el libro de Jonás se relata el ayuno que hizo toda una ciudad de más de 150.000 habitantes, que estaba, digamos, bajo el juicio de Dios y que iba a ser exterminada, iba a ser borrada del mapa. ¿Por qué? Por la maldad, por la depravación que entre ellos había. Y Dios envía al profeta Jonás a predicarles, a anunciarles. Y bueno, ya sabemos que Jonás fue a regañadientes, fue obligado prácticamente a dar el mensaje porque él sabía la maldad de esta gente. Sin embargo, finalmente fue obligado cuando Dios lo introduce en el vientre de un pez, y porque él estaba escapando, digámoslo así, de cumplir esa orden, cumplir ese mandato del Señor. Cuando el mensaje de Jonás llega a los oídos del rey de Nínive, este hombre se puso, como se dice, se puso las pilas y convocó a todo el pueblo, a toda la gente para ayunar. Y durante 3 días hicieron un ayuno total. Dice que no comieron ni bebieron. Y no solamente los hombres, sino las mujeres, los niños y aún hasta los animales los involucró en ese ayuno nacional, en ese ayuno de toda la ciudad. Un ayuno total donde no comieron ni bebieron, porque el, la oración de él o el deseo de él decía, quién sabe si Dios eh, se compadezca de nosotros y, y tenga misericordia de nosotros. Y así fue. Dios perdonó, Dios levantó, digamos así, el juicio que venía sobre esta ciudad de Nínive, y Dios le da una segunda oportunidad. En el caso de Ruth también, fue un ayuno de 3 días, no comieron ni bebieron durante 3 días porque se trataba de que al final de esos 3 días Ruth se iba a presentar, ella se iba a presentar delante del rey, ¿cierto? Delante del rey, la reina Esther, perdón, iba a presentar delante del rey para poderle hacer la petición. Y bueno, fue así, cuando ella se presenta al rey y ella halla gracia delante del rey. Y entonces tiene la oportunidad de contar el plan macabro que se cernía sobre el pueblo de Israel. Y al saber que ella era israelita, pues ella también iba a morir. Ella está condenada también a muerte. Y al final de esos 3 días, ella halla gracia delante del rey y escucha el relato de la reina Esther y el juicio que se cernía sobre toda la población de israelita en ese lugar, pues fue traspuesto a los que orquestaron el plan. Y el malvado Amán terminó en la horca, ¿sí? Así que cuando nosotros podemos ayunar y orar y buscar el rostro de Dios, Dios puede cambiar las circunstancias que estamos viviendo, ¿sí? Porque pasar de muerte a vida fue lo que pasó con Esther y todo el pueblo de Israel. Pasar de muerte a vida fue lo que pasó con el rey de Nínive, con la ciudad de Nínive, porque estaban condenados a muerte y Dios les da vida.
Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la práctica del ayuno es una arma espiritual muy poderosa que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos aún cambiar las circunstancias que estamos viviendo. Hay situaciones a veces de gobierno, cuando los gobiernos se vuelven insensibles, se vuelven duros, se vuelven implacables, se vuelven opresores, ¿cierto? Eh, la gente no hace sino quejarse, lamentarse de la situación y criticar o maldecir a ese gobierno, a ese gobernante de turno. Cuando nosotros sabemos que tenemos armas mucho más poderosas, aunque las redes sociales, aunque escribir un comentario criticando, descalificando la labor de ese personaje, usted y yo como cristianos tenemos un arma muy poderosa que es la oración y el ayuno. La oración y el ayuno. Muchos gobernantes, muchas naciones han recurrido al ayuno para cambiar las circunstancias, la situación que están viviendo. ¿Sí? Es muy importante que nosotros comprendamos el poder que tiene el ayuno. Eh, Recordemos algo muy importante, la proposición, la propuesta, la determinación que tomó Daniel allí en Daniel 1:10. Pero Daniel, dice, Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligase a contaminarse. ¿Qué cosas nos contaminan? El mundo nos contamina. ¿Sí? Los medios a través de los cuales nosotros muchas veces vemos noticias, series, películas, programas, bueno, cantidad de cosas que el mundo nos ofrece, pues ahí no todo es bueno. Hay contaminación visual, hay contaminación auditiva, ¿sí? Hay códigos, aún sanciones para se sanciona a aquellas personas que contaminan visualmente o que contaminan auditivamente, los ruidos excesivos. Bueno, traslademos eso a lo espiritual. Hay muchas cosas que visualmente nos contaminan. Hay cosas que auditivamente nos contaminan. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué está entrando por nuestros ojos? ¿Qué está entrando por nuestros sentidos? Entonces, no todo lo que se ve edifica. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda en qué debemos pensar, en qué debemos ocupar nuestra mente. Dice él todo lo que es verdadero, todo lo que es bueno, todo lo que es noble, todo lo que es puro, todo lo que es digno de alabanza. En eso debemos ocupar nuestra mente. ¿En qué debemos ocupar nuestra mente? En lo que verdaderamente edifica, en lo que verdaderamente nos lleva a tener una mejor calidad de vida. Bueno, entonces decía que durante esos 21 días del ayuno de Daniel, usted lo puede dividir en 3 semanas, son 3 semanas. Y les decía yo de que en la primera semana podía enfocarse el ayuno de esos 21 días a la claridad. Estamos viviendo un mundo de mucha confusión, un mundo donde a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Y entonces usted y yo necesitamos claridad. Necesitamos que nuestra visión sea aclarada, que nuestra audición sea aclarada, para que podamos discernir y conocer la voz de Dios. Entonces, en primer lugar, entender que debemos de diferenciarnos, tenemos que marcar la diferencia. El joven Daniel y sus 3 amigos marcaron la diferencia, no solamente con los caldeos, no solamente con los gente de Babilonia, sino que marcaron la diferencia aún con sus paisanos, con sus compatriotas que también habían sido llevados cautivos, porque la gran mayoría de ellos comieron, ¿cierto?, de la comida del rey. Imagínense qué se puede servir en la comida de un rey, en el banquete de un rey.
Luego ellos prefirieron y se dejaron llevar por los sentidos, por lo que vieron sus ojos, por lo que llegó a su olfato y entonces la comida se veía muy agradable y ellos inmediatamente comenzaron a degustar esa comida y a alimentarse de esa comida, no importando de dónde provenía esa comida. Entonces dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel decidió no contaminarse. Todos los días tomamos decisiones y como cristianos debemos tomar decisiones de cortar con ciertas cosas que no son del agrado de Dios. Y si no son del agrado de Dios, pues tampoco nos van a perjudicar. Todo lo que no sea del agrado de Dios, a nosotros nos hace daño. Entonces, qué importante que Daniel quería agradar a Dios, complacer a Dios, no complacerse a sí mismo ni complacer al mundo. Y por eso tomó esa determinación, ¿cierto? No comió ni bebió vino de la mesa del rey, sino que pidió al oficial que no lo obligaran a contaminarse, que no lo obligaran a contaminarse con esa comida del rey. En segundo lugar, dice que tu cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Qué importante entender eso, hay que purificar el templo. Recordemos que el templo muchas veces fue profanado, ¿sí? Cuando hubo esas invasiones, cuando hubo esos sitios sobre la ciudad de Jerusalén, el templo fue muchas veces vandalizado, fue muchas veces ultrajado porque las personas que llegaron allí comenzaron a introducir sus ídolos y comenzaron a hacer prácticas que no eran del agrado de Dios. Bueno, entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que muchas veces dejamos que se contamine con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que comemos, con las relaciones que tenemos, con las amistades que tenemos. Entonces, recuerde lo que el Señor nos dice en Primera de Corintios 6 del 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, al que han recibido de parte de Dios y que no soy vuestro, no soy de ustedes? Ustedes no son propios, los propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, dice, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Bueno, este tiempo de ayuno es también para examinar qué cosas estamos nosotros consumiendo que están dañando el cuerpo del Espíritu Santo. Bueno, hay personas que de pronto han caído desde muchos años atrás o antes de su vida cristiana en adicciones que culturalmente son aprobadas, como el cigarrillo, como el traguito social, el licor y otras cosas, otras prácticas que la gente recurre a ellas. Bueno, este saber que nuestro cuerpo no es nuestro, no somos nuestros, fuimos comprados por precio y debemos glorificar a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Bueno, dándole un buen uso al cuerpo, cuidando nuestra salud, cuidando nuestra alimentación, ¿sí? Hay cosas que de pronto pues no son consagradas a los ídolos, pero que nos hacen daño, ¿sí? Y por eso la gran mayoría de las enfermedades de las personas se originan, tienen su origen en la alimentación, ¿sí? Porque comemos solamente lo que nos gusta, no lo que nos nutre, no lo que nos beneficia. Normalmente las cosas que nos nutren, que nos alimentan, que aportan salud al cuerpo, no son de mucho agrado. En cambio, aquellas que nos hacen daño son muy apetecibles, ¿cierto? Y entonces es muy importante para tomar conciencia de lo que verdaderamente nos alimenta, nos nutre y aporta nutrientes suficientes a nuestro cuerpo para vivir una vida saludable. Entonces, entender que el cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Y eso nos hace conscientes de aprender a comer sano, aprender a ejercitar el cuerpo, aprender a no estar en ambientes nocivos. Hay ambientes muy nocivos, ¿sí? Hay ambientes llenos de mucha contaminación, ¿sí? En lo físico, es muy importante, pero en lo espiritual también todo esto lo podemos relacionar con lo espiritual, ¿sí? ¿Qué estamos consumiendo nosotros? La palabra de Dios es nuestra comida, ¿sí? Ese es nuestro alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. Pero sin embargo, si estamos leyendo, si estamos oyendo y escuchando cosas que no edifican, pues es como estar comiendo comida chatarra, que al final nos va a hacer mucho daño. Para el tercer día, eh, ten en cuenta que las cosas de Dios son muy importantes. En Colosenses 3:1 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha o a la diestra de Dios. Qué importante entender eso, que nosotros debemos tener en cuenta las cosas de Dios, buscar las cosas de Dios. En un mundo lleno de tanta confusión y sobre todo de tanto distractores, tanto entretenimiento. Todo en la vida no puede ser entretenimiento. El entretenimiento es importante para disiparnos, para cambiar de ambiente, para oxigenarnos un poco y refrescarnos de las actividades, del trabajo. ¿Sí? Es importante, pero no todo en la vida puede ser entretenimiento. Y hay gente que vive completamente entretenida, ¿sí? Gente que perfectamente viven esclavos de qué? De los medios, del cine. Ahorita pues como están tan de moda las series a través de canales como Netflix. Hay personas que se vuelven adictas a estas series y se sientan y quieren ver una serie y un capítulo y otro capítulo y otro capítulo y otra temporada y ahí se pasa el tiempo, ¿sí? Eh, Habrá cosas que aporten a eso, pero habrá cosas que verdaderamente no aportan nada, pero nada bueno. Entonces, en tener en cuenta las cosas de Dios. Somos de Él, hemos resucitado con Cristo y debemos buscar las cosas de arriba, ¿cierto? Y finalmente, pues entender que, que no todo en la vida puede ser diversión ni entretenimiento. Pedir por la revelación de Dios. Qué importante es. En un mundo lleno de tanta confusión, donde todo es relativo, donde todo es según la conveniencia, donde todo es según lo que la gran mayoría piense, ¿sí? Y entonces piensa de que la voz del pueblo es la voz de Dios, de lo que haga la mayoría, eso tiene que ser aprobado. Y vemos cómo hoy en día hay pecados socialmente aprobados, ¿sí? Nos acostumbramos tanto a pensar de una manera mundana que nuestra conciencia termina anestesiada, admitiendo, permitiendo y aplaudiendo conductas que son reprobadas delante de Dios. Entonces, qué importante pedir esa revelación de Dios. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Proverbios capítulo 29, verso 18. Donde no hay visión, ¿dónde se adquiere la visión? Bueno, Dios nos da la visión, ¿sí? Es ver con nuestros ojos espirituales este mundo lleno de maldad y poder detectar dónde está el engaño, dónde está la mentira. La visión que Dios tiene de nosotros, la visión que Dios tiene para el mundo. Desde donde no hay visión, el pueblo se extravía. Un pueblo sin visión perece. Dichosos los que son obedientes a la ley. ¿Qué tiene que ver la ley con la visión? Porque es que allí está, en la ley, en la palabra del Señor, está el plan. Está lo que Dios ya reveló, lo que Dios ya dijo, lo que Dios ya manifestó.
¿sí? Ese cuento de la profecía por aquí, la profecía por acá y el profeta por aquí y el profeta por acá, eso genera mucha confusión. Y la gente prefiere que le estén echando cuentos, ¿sí? Proféticos por todo lado que sumergirse en la palabra del Señor y pedirle al Espíritu Santo que abra el entendimiento, pedirle al Espíritu Santo que ilumine esa palabra. Y ahí toda la revelación ya está. Aquí en la Biblia, toda la revelación ya está dada aquí en el manual de vida. Y por eso hablábamos de que en cuanto a, a lo profético, la gente es muy pendiente del libro de Apocalipsis, ¿sí? Porque son los últimos, están las señales y están los acontecimientos de los últimos tiempos. Pero también recordemos que Daniel, el joven que hemos empleado como ejemplo, porque el ayuno de Daniel surge de la actitud que tuvo Daniel con Dios y ante la situación que vivió y nos da un gran ejemplo. Bueno, dentro de las visiones que Dios le dio a Daniel, la revelación que Dios le dio a Daniel, encontramos el libro de Daniel, que es un libro profético y que los estudiosos de la Biblia, los exégetas de la Biblia, eh, han considerado que el libro de Daniel es la llave que nos permite abrir el libro de Apocalipsis y poderlo comprender, poder entender las visiones allí que están en el libro de Apocalipsis. Muy bien, es tener en cuenta las cosas de Dios. En cuarto lugar, pedir por la revelación de Dios. En quinto lugar, caminar en el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Gálatas 6, 5, 16 y 17 dice, así que les digo, vivan en el Espíritu, por el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y esto es a su vez, si a su vez el Espíritu desea lo que no es contrario a ello. ¿Sí? Desea lo que es, no desea lo que es contrario a ello. Entonces, los dos se oponen, dice ahí, entre sí, para que no puedan ustedes hacer lo que quieren. Entonces, Él nos llama a vivir en el Espíritu. Es importante este punto. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no fue diseñada para vivirla en la carne, sino en el Espíritu. Por eso es tan complicado. Es tan complicado y se vuelve tan pesada y tan fuerte el poder agradar a Dios, porque queremos agradar a Dios con la carne, no se va a poder, porque es el Espíritu Santo el que nos capacita para poder vivir ese estilo de vida. Entonces debemos caminar en el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. Y a su vez, el Espíritu desea lo que es, a su vez, el Espíritu desea lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen. Recordemos que el apóstol Pablo plantea en Romanos 7 una confrontación, una guerra, una batalla que se libra a nivel de nuestra mente. Y recordemos que él saca una conclusión. Finalmente, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Es decir, yo quiero agradar a Dios, quiero ser obediente a Dios, pero termino desobedeciéndole. Y él dice que hay una ley en sus miembros que se oponen entre sí. Y por eso termina en esa reflexión tan profunda y tan dramática en su vida. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Esa era la lucha, es la lucha interna que vive cada persona. Y entre más alimentemos nuestro espíritu, más fortalecido esté. Pero si usted está constantemente alimentando la carne con lo que usted hace, con lo que usted ve, con lo que usted oye, pues la carne va a estar más fuerte y el espíritu va a estar debilucho. Y por eso termina perdiendo. Termina imponiéndose la carne y los deseos de la carne que el fruto del espíritu. Entonces, recordemos eso. Luego podemos hablar de orar por los frutos, por el fruto del Espíritu de Dios. Recordemos que
el fruto del Espíritu Santo es un solo paquete, un solo contenido, pero dentro de ese paquete hay 9 virtudes que debemos nosotros cultivar, ¿sí? Entonces, es importante buscar el fruto del Espíritu Santo. En cambio, dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Ahí están los 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos buscar, ¿sí? Rechazar las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, envidia, homicidio, hechicera. Es decir, ahí está la lista larga de las obras de la carne. Y cultivar, pues, en ese sentido, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, dice allí que en estas cosas no hay condenación. No hay condenación, no hay prohibición que usted ame, no hay prohibición que usted sea bueno, no hay prohibición que usted tenga templanza, no hay prohibición. Entonces, dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andamos según guiados por el Espíritu de Dios. No dejemos que la invadan, que los lleve a provocarnos, ¿sí? Y a desviarnos unos a otros. Gálatas 5, 22 y 26. Puede leer usted este texto. Y finalmente, orar por oídos, para oír. Recuerde que hay frases que se repiten en el libro de Apocalipsis, que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Oídos para oír. Pero hay gente que tiene oídos, pero no oye, tiene ojos y no ven. Son ciegos, sordos y mudos, como la canción de Shakira. Bueno, pero dice, las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió hasta 30, 60 y 100 veces más. El que tenga oídos para oír, oiga, ¿sí? Añadió el Señor, oiga. El que tiene oídos, oiga. Hay gente que tiene oídos, pero no oye. ¿Por qué? Porque están escuchando ruidos, están escuchando otras voces, ¿sí? En Marcos capítulo 4, versículo 8 y 10, habla precisamente de la parábola del sembrador. Y allí habla de eso, ¿cierto? Que la semilla es la palabra de Dios, cayeron en buen terreno. Cuando caen en buen terreno, producen fruto a 30, 60 y a 100 por uno. La palabra que hoy usted está escuchando, si cae realmente en un corazón, en un buen terreno apto, apropiado, va a producir fruto en su vida. ¿Sí? Va a producir fruto en su vida. Entonces dije que brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más. ¿Sí? Entonces, el que tenga oídos, úselos para oír. ¿Pero oír qué? Ni rancheras ni vallenato, no, la voz de Dios, que es lo que edifica, que es lo que aprovecha, lo que nos educa, nos capacita, nos instruye. ¿Sí? Toda la escritura, recuerde que es inspiración de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el Hijo de Dios sea preparado para toda buena obra. Bueno, de esta manera pues terminamos esta parte. Posteriormente hablaremos pues digamos de las sugerencias para la segunda semana de este tipo de ayuno, Daniel. Estamos dando un poquito extemporáneo, pero no importa, usted lo puede tener en cuenta estos aspectos que hay que buscar, ¿cierto? Cuando se trata de ayunar, para no simplemente hacer simplemente una dieta, sino que tiene que ser con el propósito de buscar a Dios, de obedecer a Dios, de agradar a Dios. Así que vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta mañana. Te damos infinitas gracias por permitirnos
tener este tiempo, Señor, de meditar tu palabra. Gracias, Señor, por estos días de ayuno, donde queremos estar más cerca a tu corazón, abrir nuestros oídos espirituales, abrir nuestros ojos espirituales para ver, para oír, Señor, lo que tú nos quieres mostrar, enseñar, Señor. Muchas gracias por todos aquellos que han dispuesto, Señor, su corazón para ayunar durante estos días, Señor. Síguete revelando a sus vidas. Sígueles dando claridad en todos los asuntos por los cuales ellos están ayunando, Señor. Y sobre todo, que ellos aprendan, Señor, a verte a ti, a oír tu voz, Señor, a conocer tu voluntad buena, agradable y perfecta para sus vidas. Dales firmeza, dales ese dominio propio, Señor, dominio de carácter, Señor, para continuar, Señor, oh Dios del cielo, cada día en este ayuno, Señor. Aleja los distractores, aleja, Señor, todas aquellas cosas que nos quieren captar la atención, Señor, robar la atención para que nosotros nos desenfoquemos de ti y del verdadero propósito, Señor, de este ayuno. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Que tu bendición nos acompañe, Señor, el resto de este día, Señor, oh Dios del cielo, y permítenos cada día, Señor, vivir para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, familia. Bueno, Dios les bendiga rica y abundantemente. Recordemos, hoy estamos ya viernes. Terminaremos nuestro tiempo de ayuno el 31. Así que todavía tiene tiempo. Si usted no lo ha hecho, pues puede involucrarse en estos últimos días con la actitud, ¿cierto?, y el deseo de agradar a Dios en este tiempo. Así que también le esperamos 6 de la tarde. Ayer no estuvimos 6 de la tarde porque estábamos regresando de Colombia. Y bueno, llegamos bien, gracias al Señor, y gracias por sus oraciones. Y ya saben que si usted quiere respaldar nuestro trabajo ministerial, pues allí le dejamos la información cómo lo puede hacer. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos más tarde.